Bien, y el día de hoy continuamos con más Envuelve a la Vida y nos acompaña aquí en el estudio. Me da muchísimo gusto presentar a la doctora Beatriz Marcela Villalpando Gómez de la Unidad de Medicina Familiar número 68, ¿verdad? 68. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo Hola, está? bienvenida. Bienvenida, Sí, qué gusto gracias. que nos acompañe. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante y sobre todo que tiene que ver con la diabetes mellitus, ¿verdad? ¿Qué es la diabetes mellitus, doctora? La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a mucha población en México y en el mundo, que se caracteriza por el aumento de la glucosa en sangre debido a la deficiencia de la insulina que nosotros producimos o que no la metabolizamos de forma adecuada. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, pues mucha gente incluso pasa desapercibido. Mucha gente no sabe que la tiene hasta que se hace algún examen por hallazgo, pero los principales síntomas son mucho cansancio, mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de hacer pipí. Muchos pacientes llegan porque bajan de peso, empiezan a bajar de peso sin estar a dieta. Y principalmente esos son los síntomas más característicos en un paciente diabético. ¿Y algunas de las causas cuáles serían de la diabetes? Nosotros podemos hablar de factores modificables y no modificables. Todas las personas tenemos, por ejemplo, una carga genética, que esa la podríamos considerar como un factor no modificable. Si tu papá, tu mamá o ambos son diabéticos, pues tú ya tienes gran probabilidad de padecer, ¿no? Pero los no modificables, que son muy importantes y pues yo creo determinantes en la aparición de la enfermedad, porque no porque mi papá lo sea, yo lo voy a hacer, ¿no? Sobre todo obesidad, hábitos alimenticios, sedentarismo, una dieta rica en azúcares, principalmente esos. Ahora, las complicaciones de verdad que pueden afectar muchísimo a una persona con diabetes. Una persona diabética, mientras más apego tenga a su dieta, a mantener sus cifras de glucosa normales, menos complicaciones a largo plazo tendrá. Pero principalmente pues nos afecta lo que es nuestros ojos, que es la retinopatía diabética, puede ser un factor de riesgo para infarto, pie diabético, insuficiencia renal, principalmente, entre muchos otros, ¿no? ¿De qué manera afecta específicamente nuestras extremidades la diabetes? Bueno, la diabetes a la larga, por lo regular un paciente diabético de más de 10 años tiene mayor probabilidad de tener muchas más complicaciones, pero sobre todo un paciente que no se cuida, que no se controla, que tiene cifras elevadas todos los días, empieza a tener complicaciones a nivel nervioso y circulatorio, periférico, quiere decir a nivel distal. La parte más distal de nuestro cuerpo pues son nuestros pies. Entonces se puede desencadenar en lo que es un pie diabético, que es que el conjunto de una afección de tipo nerviosa y circulatoria. Claro. ¿Cómo se afecta específicamente al pie diabético? Todo empieza a nivel sensitivo. El paciente empieza a tener un deterioro de las fibras nerviosas que ayudan a la percepción de lo que es dolor, calor, presión de un calzado. Pero al principio es muy leve, el paciente no lo percibe. Entonces eso a la larga va afectando circulación, músculos. El paciente sin darse cuenta empieza a adoptar una postura anormal del pie, que a la larga provoca callitos, resequedad de la piel, los músculos empiezan a atrofiar y eso nos puede producir en corto o largo tiempo una úlcera. Perfecto. ¿Hay alguna manera en la que se pueda prevenir? Claro que sí, principalmente el control glucémico. El paciente que tenga un apego dietético y que mantenga sus cifras pues de 120 para abajo. Eso sería lo ideal. Es difícil, pero entre eso también pues actividad física, cuidar sus pies todos los días, revisar sus pies, mantenerlos limpios, secos, hidratados, usar un calzado adecuado, cómodo, no apretado, higiene en sus uñas y pues mantener un peso. Claro, hemos visto casos verdaderamente impactantes de personas que no tienen el cuidado de los que tú comentas y pasan como muy desapercibido una herida a lo mejor, ¿no? En el pie o a lo mejor algún síntoma de los que acabas de mencionar y luego a la larga desafortunadamente llegan hasta perder. Sí, claro, el pie diabético es la primera causa de amputación no traumática en México y yo creo que en el mundo, ¿no? En el mundo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones generales? En el diabético en general, su control de dieta, llevar sus medicamentos como se le indica a su médico tratante, actividad física diaria de bajo impacto, mantener un peso y en cuanto a pie diabético, como ya te mencioné, ¿no? Diario revisar sus pies, tener las uñas bien cortadas, tenerlos hidratados. Sí. Este examen de glucosa, del cual platicas,
¿Se lo realiza uno de acuerdo a su agenda de estudios que se hace uno, quiero pensar, una o dos veces al año, ¿no? ¿O tiene que ser más constante? En un paciente diabético. Ajá, en un paciente diabético, nosotros llamamos el automonitoreo, muy importante. O sea, el paciente diabético, lo ideal es que tenga un glucómetro en casa y que diario se cheque para ir viendo cómo tiene sus cifras de glucosa antes de comer, después de comer. No todos lo tienen, no todos lo acostumbran, sería lo ideal. En los centros de salud existe, ¿no? Sí, esta posibilidad de que podamos ir, digo, si no tenemos el aparato en casa. Exacto, ¿no? en ayunas. Y bueno, el médico familiar tiene que hacer sus revisiones periódicas, dependiendo del apego del paciente y de la gravedad de la enfermedad. Perfecto. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Platicarnos este tema tan importante.